Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Hoy vamos a hablar de racismo y pobreza en la isla, un tema que preocupa por las graves condiciones de vida que padecen los negros dentro de un deterioro que afecta a todas las personas, cualquiera que sea su raza. Para hablar de este asunto, hoy nos acompañan el ensayista Enrique Patterson y la investigadora Yanelis Núñez Leiva. También tendremos testimonios desde La Habana con los activistas Dimas Castellanos y Juan Antonio Madrazo. Yanelis, bienvenida al programa. ¿Cuáles serían los principales problemas de la población negra en Cuba a día de hoy, en tu opinión? Bueno, es una pregunta difícil de responder, más que nada porque no hay estudios públicos, digamos, que nos permitan hacer una valoración exacta de lo que ocurre. Em, lo que te puedo comentar es más que nada desde los pocos reportajes, desde el trabajo que ha hecho el periodismo independiente y desde la experiencia también, ¿no? De ser mujer negra en Cuba, más que nada, y de otras experiencias de otras personas. Y al final, eh, uno de esos principales problemas es eso, ¿no? Que no hay una sistematización de en qué condiciones están estas poblaciones. También el tema de que es una de las comunidades que están menos favorecidas con respecto, digamos, a las remesas familiares. Pues sabemos que la inmigración también es blanca, ¿no? La persona que se puede, incluso que tienen un patrimonio para vender, es decir, una casa, un carro, lo que sea, principalmente son personas blancas. Entonces, digamos, el salir de este círculo, ¿no? De precariedad, donde a eso súmale que el régimen cubano durante estos 60 años no nos ha permitido, como al resto de la población, organizarnos, digamos, participar de la vida política del país y afrontar el racismo estructural que hay, y no solo en Cuba, el racismo estructural que hay en todo el mundo, pues se hace mucho más difícil eh, hacer una foto, ¿no? De lo que está ocurriendo y que no, esta comunidad que es grande, también es importante el tema del censo, ¿no? Que no sabemos realmente, seguro Pattinson habla sobre este tema, pero el tema del censo, ¿no? El tema de la autopercepción no toma en cuenta el último censo, que es un censo viejo, pues no toma en cuenta el racismo, ¿no? Y que muchas personas siendo racializadas, afrodescendientes, pues se autoperciben como o se pueden definir como personas blancas. Entonces, luego vemos estos datos en los censos, que hay una disminución de la población negra en Cuba cuando es imposible, cuando no ha ocurrido de un censo a otro como ni emigraciones masivas de comunidades negras, ni ha ocurrido como otros procesos, ¿no? Sociales como para esto ocurre. Entonces, al final todo esto afecta en la percepción y en la resolución de los problemas de las comunidades negras, ¿no? Y lo más importante es el tema que no nos podemos organizar, no nos hemos podido organizar y el régimen cubano está en instancias como el Foro Permanente de Afrodescendientes diciendo que en Cuba la Revolución Cubana erradicó las bases estructurales del racismo y eso es peligroso y eso es falso y eso lo que hace es mantenernos en el lugar de vulnerabilidad y de riesgo en el que están las poblaciones negras. Enrique Patterson, recientemente decías que este era el peor momento para los afrodescendientes cubanos desde la esclavitud. ¿Por qué? Mira, el problema es que cuando hablamos del problema racial en Cuba, tenemos que verlo en tres aspectos. Tenemos que ver el aspecto estructural, el racismo estructural que viene desde la colonia. Tenemos que ver entonces el racismo sistémico, que es como el sistema político, cualquiera haya sido, siempre ha tratado de mantener a los negros debajo, y tenemos que ver entonces el racismo simbólico, que es cómo la gente, negros o blancos, se perciben o cómo los negros son percibidos, y eso va a los medios de comunicación, a la conciencia cotidiana, a las relaciones interpersonales. El primer problema que tenemos
es que la revolución no pudo cambiar el racismo estructural, sino que lo congeló. ¿Por qué? Porque cuando definimos el racismo estructural, lo que estamos viendo es que en la estructura social, los negros siempre ocupaban la escala económica más inferior, aunque en la República poco a poco empezó a surgir una clase media negra producto del acceso a la educación, etcétera, y de políticas, sobre todo en los gobiernos de Batista, que a pesar de ser un dictador, sí ayudó mucho a la población negra y se empezó a ver como una clase negra, una clase media negra empezaba más o menos a transitar sobre la base de un desarrollo económico que tenía Cuba inmersa en el sistema capitalista de producción cercana a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando el régimen cubano cambia el sistema económico, lo que hace es que congela el racismo estructural, porque al no haber crecimiento económico, no hay forma de que esta gente más desfavorecida puedan moverse, aunque sea con trabajo y lentitud, en la escala social. O sea, el modelo económico del régimen cubano congela el racismo estructural y no hay posibilidad de que la población afrodescendiente cambie de estatus hacia mejor si el sistema económico no cambia. O sea, cuando el régimen cubano dice que ha cambiado la base estructural del racismo, no, lo que ha hecho es precisamente congelar o detener la posibilidad que a través del desarrollo económico estas poblaciones que vienen subordinadas económicamente desde la esclavitud crezcan. Y esa es responsabilidad del régimen cubano. Por eso es el peor momento, pero además de eso es que en la República, desde el siglo XIX, los negros están organizados. Y desde esas organizaciones, que eran las sociedades negras, Juan Gualberto Gómez fue un pionero de eso y fue uno de los grandes adalides de que en las sociedades negras eran los lugares donde los negros podían socializarse, educarse, establecer estrategias para avanzar educativamente, socialmente, aunque en la República se les prohibió políticamente desde el punto de vista como organización racial a partir del 12. Pero ¿qué ocurre? Que como el régimen cubano tiene un sistema político que no permite que la gente se organice, dentro del régimen los negros no pueden abogar porque ese racismo estructural cambie porque no tienen voz. Y es la primera vez que eso ocurre. Y entonces la razón del racismo simbólico que está en la conciencia social, cómo los negros son vistos y cómo se ven, como sencillamente es un régimen que tiene cerrados los medios y solamente es los medios del Partido Comunista los que pueden orientar a la población, y siempre en un sentido el propio Partido Comunista no se da cuenta, pero transmite también el racismo simbólico, de manera que ser negro es como una cosa negativa. Este compañero es negro pero es inteligente, o sea que negro es negativo pero la inteligencia es positiva, es negro pero es universitario, y la tendencia es que muchos negros se nieguen. O sea, eso el régimen también lo ha mantenido, y por lo tanto desde el punto de vista de los intereses de los afrodescendientes, este régimen ha sido un fracaso. Al no haber desarrollo económico, no nos podemos desarrollar económicamente, no cambiamos de estatus. Al no haber libertad, no nos podemos organizar y no tenemos acceso a los medios de comunicación ni podemos crearlos tampoco. O sea, desde ese punto de vista, esto ha sido un fracaso para los negros. Y además de eso, el régimen cree que los negros tienen que estar en su función, en función de sus intereses, porque según dicen, nos han liberado. Yo no sé, yo digo, ¿de qué? ¿De qué nos han liberado si en última instancia el negro aparece entonces como un sujeto que tiene que estar agradecido al nuevo amo? Y desde ese punto de vista, si no responde a esos intereses, es un malagradecido, o sea que somos inferiores porque se nos ha dado algo que no nos merecíamos. Eso es completamente indignante. Patterson, vamos a seguir con el tema en lo adelante. Seguiremos profundizando en otros aspectos que ya hemos comentado, pero una opinión similar a la tuya sostiene el historiador y activista Dimas Castellanos. Lo vemos y escuchamos desde La Habana. Acerca de la pregunta sobre la situación actual de negros y mestizos en Cuba, puedo afirmar, o es mi tesis, que es la peor de toda su
su historia. La causa radica en las diferencias en cuanto a propiedades e instrucción. En la colonia, algunos esclavos que nacían libres, hijos de esclavos que nacían libres o que le compraban su libertad, pudieron adquirir cierta instrucción y determinadas propiedades, pero eso quedó vetado para la mayoría de negros y mestizos. En la República, después del alzamiento de 1912, enrumbaron su actividad por la vía cívica, por el asociacionismo y el debate público, logrando ciertos avances que se refrendaron en la Constitución de 1940, que declaró ilegal y punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana. La Revolución de 1959, sin cambiar las raíces económicas y culturales, dictó medidas contra el racismo, pero suspendió el debate. Entonces, en 1989, con el hundimiento del campo socialista, los negros y mestizos fueron sorprendidos indefensos. No tenían acceso a las remesas porque no se fueron en los primeros años de la revolución. Mientras las posibilidades de empleo y de ascenso en cualquier campo quedaron sometidas a los prejuicios raciales, aunque estos no tengan ningún fundamento legal, pero están en la mente de una buena parte de los cubanos. El totalitarismo implantado después de 1959, al someter a toda la sociedad, pues sometió doblemente a negros y mestizos. La eliminación o la disminución al menos de la discriminación racial pasa por la restauración de las libertades suprimidas, entre ellas la de asociación, para retomar el debate público conjuntamente con un programa de educación general, algo que es imposible en un sistema totalitario. Por lo tanto, la situación actual es la peor. Una prueba de ello es la proporción de personas mestizas y de negro que los encuentras hurgando en los contenedores de basura en busca incluso de alimentos, y la proporción de negros y mestizos en las cárceles cubanas. Patterson, ¿algún comentario de la opinión de Dimas Castellanos? Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión del amigo Dimas, y lo que sí me interesaría agregar que si una cosa positiva hizo el castrismo fue el acceso general a los espacios públicos, que eso es una política que cualquier democracia debe mantener, pero el castrismo se equivocó cuando al permitir, ¿no?, el acceso de todos los cubanos a los espacios públicos, prohibió las sociedades negras y las otras, porque toda población tiene derecho a organizarse en sociedades privadas bajo la condición que les dé la gana. O sea, si los blancos quieren tener sociedades de blancos para discutir allí sus problemas, estemos de acuerdo o no con ellos, eso forma parte de las libertades. Pero lo hizo para que nosotros no pudiéramos organizarnos y abogar por nuestros intereses bajo el nuevo régimen. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido en la historia de Cuba una fuerza, vamos a decir, disruptiva desde el punto de vista de los intereses de los criollos. Tengamos en cuenta que las guerras de independencia las hicimos nosotros mayoritariamente. El Ejército Libertador era entre el 95 y el 98% de las tropas y un quinto de la oficialidad. Qué casualidad que llega a la República y ese ejército es licenciado y crean entonces un ejército de blancos. Pero yo que soy viejo y recuerdo cuando se reunían en los pueblos las asociaciones de veteranos, eran asociaciones de viejitos negros con uno o dos blancos. O sea que la independencia de ese país cayó en los hombros de nuestros antepasados y después sencillamente nos eliminaron y nos pusieron en lo último de la escala social. Y eso
se ha mantenido estructuralmente y la revolución no fue capaz de sacar a los negros de ese escalón bajo de la escala social. No fue capaz por sus políticas y por sus prejuicios, porque en última instancia esos dirigentes de la revolución siempre piensan que nosotros tenemos que actuar como sujetos subordinados a sus intereses socioclasistas, que son los del control. Esto es un esquema español, esto es un esquema colonial disfrazado de comunista. Nosotros no tenemos derecho a tener voz ni a defender nuestros intereses libremente en el marco de las libertades democráticas. Y en ese sentido, el castrismo es una continuación de la colonia. Hay un problema con los espacios y los negros. Y es un problema que me interesa señalar. Los negros siempre han sido ubicados en un espacio. El espacio va desde la bodega de los barcos negreros a el barracón de las plantaciones. Y del barracón de las plantaciones a los solares y los barrios marginales. Yo me pregunto si la revolución ha sido capaz de sacar a los negros de los últimos espacios, los solares y los barrios marginales, donde también incluimos la cárcel. Si no lo ha logrado, es que estructuralmente la revolución no significó para nosotros un cambio significativo o cualitativo. Es una nueva forma de lo mismo. Muy bien, Patterson. Yanelis, vuelvo contigo. Hay una especie de círculo vicioso entre pobreza, protestas, represión y cárcel que afecta a la población negra en Cuba. Son las poblaciones que en mayor precariedad están, económica, social, humanitaria, alimentaria, y cuando no tienes más nada que perder, pues, digamos, la toma del espacio público, aunque, digamos, el peligro inminente esté ahí, que es el que te encarcelen, pues no queda otra opción, ¿no? Entonces los vemos también en las imágenes, los vemos en los testimonios públicos, que son madres cubanas, familiares de presos políticos y gente joven principalmente, quienes salen a la calle porque están buscando pues salir de ese lugar en el que están, ¿no? Y más que nada tener herramientas para poder emprender, para poder organizarse, para poder incluso emigrar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, son estas imágenes que vemos, ¿no? Vamos otra vez a La Habana ahora para escuchar a Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, precisamente hablando sobre las protestas públicas. Las protestas ciudadanas ocurridas en Cuba entre julio de 2021 y principios de 2024 tienen como elemento común que son protestas que se han venido amplificando desde la periferia, desde el gueto, desde la ciudadela, desde los principales enclaves donde las desigualdades territoriales y las desigualdades racializadas tienen un peso fundamental sobre los cuerpos de los sujetos afrodescendientes y particularmente sobre las mujeres, porque en Cuba hay una feminización de la pobreza que tiene color y donde la mujer afrodescendiente es una de las grandes perdedoras. Aún los sujetos afrodescendientes, 65 años después de una revolución que se amplificó ante el mundo como la revolución de los humildes y para los humildes, los afrodescendientes en Cuba continúan anclados en el fondo del caldero social, como lo decía, como acostumbraba a decir el intelectual y activista Tato Quiñones. Desde abajo se han venido profundizando reclamos en los últimos tiempos y presiones sobre temas socioeconómicos, déficit habitacional, contaminación ambiental en las comunidades y los barrios. En la ciudadela también se ha venido también demandando ampliación de medidas sociales, ya que tras la tarea ordenamiento también los grandes afectados ha sido también la población afrodescendiente, como siempre en situación de desventaja social, y las desigualdades territoriales no han tenido respuesta, no han tenido suficiente respuesta por parte del Estado, y es que estamos ante la ausencia de una agenda de políticas públicas que no se ha posicionado para poder enfrentar todas las problemáticas que generalmente están en torno
a las comunidades negras. Patterson, nos quedan un par de minutos para cerrar el programa. Por favor, ¿podrías resumirnos la situación y además responder a esta pregunta? ¿Qué papel están jugando las instituciones oficiales que supuestamente se ocupan del tema? Por ejemplo, la Comisión Aponte de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Yo no acabo de entender por qué un problema social que está en la base de la sociedad cubana tiene que estar adscrita a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, como si este fuera un problema de la superestructura o de la conciencia social, como si fuera un problema cultural. Pero no es un problema cultural, es un problema político y económico que la revolución sencillamente hereda e incrementa. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente: el poder en Cuba no es visible. La gente que da la cara del poder no son los que realmente están en el poder. Por lo tanto, entre los que dan la cara, que están en el poder, el régimen, en la vez que va entrando en crisis, va a empezar a promover, y ya tiene, a contramayorales y a caleceros negros para tirarlos contra la ciudadanía y reprimir a los otros negros. Por lo tanto, los que están allí son presentes, pero no son representativos, porque no defienden los intereses de los negros, sino los intereses de ese poder oculto que toma las decisiones. O sea, nadie ha sido interpelado en la Asamblea Nacional, y el señor Lazo no ha hecho nada por interpelar en el Parlamento a los responsables de esta debacle económica. El señor Mesa, que preside el Consejo de Estado, nunca se ha manifestado en alguna medida para proponer qué se puede hacer para resolver este problema, no solo de los negros, sino de todos los cubanos. Y no lo puede hacer porque él no está realmente en el poder. Él es un calecero y un contramayoral del poder. Nosotros seguimos arrastrando las mismas estructuras de la colonia. También existían en la colonia y también existieron en la República. Esto no es nuevo. Estamos en la misma situación, pero con una tendencia hacia la catástrofe y la debacle económica, no hacia una tendencia hacia el crecimiento. Y cuando no hay crecimiento, las bases, las masas que están más desposeídas, no crecen. Y entonces sencillamente esto se va cayendo en lo que se llama ya la miseria humana, la gente por las calles, los limosneros. Eso no es una revolución, eso es el genocidio a cámara lenta de todo un pueblo. Este régimen estructuralmente es un régimen racista, ideológicamente también lo es, porque pretende eliminarnos como grupo social y fundirnos en una llamada masa donde no tenemos especificidad y no podemos hablar de nuestros problemas, y solamente pueden hablar las organizaciones que el Partido Comunista organiza para representar esto en el exterior o ante las masas. Esto es una vergüenza, ¿no? Que a esta altura de nuestra época aún se den políticas de este tipo. Es una versión light del apartheid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por abordar este polémico tema en los puntos a las sillas. Yo soy Michel Suárez en Diario de Cuba.